Bienvenidos a la sección Innovación en el Aula de Café EduTIC, un espacio donde exploramos las últimas tendencias y temáticas, así como las buenas prácticas para transformar con sentido la educación. Hola a todos nuestros oyentes de Café EduTIC. Hoy queremos abordar un tema fundamental para el éxito de nuestras instituciones educativas, la importancia de la gestión educativa en la era digital. Oh, hola Luisa, qué bueno estar de nuevo aquí en un episodio de Café EduTIC, muy conectado con lo que dices. Y bueno, en un mundo que cambia rápidamente y como nos estamos dando cuenta, los directivos, los docentes, la comunidad educativa en general se enfrentan a desafíos sin precedentes. La apropiación de la tecnología, el trabajo articulado y colaborativo y la integración de la inteligencia artificial, que hoy es el gran reto que tenemos, son clave para mantenerse actualizados y competitivos. Así es, Luis. La gestión educativa efectivamente implica no solo liderar y administrar la institución, sino también guiarla hacia la excelencia académica y la adaptación a las demandas del siglo XXI. Y en ese sentido, uno de los retos más importantes que enfrentamos es precisamente la apropiación de la tecnología en el proceso educativo. La tecnología no es solo una herramienta, sino un medio desde el cual nosotros transformamos la forma en que enseñamos y aprendemos. Ahí digamos que cabe poner esta frase de la creatividad cambia la ecuación. Totalmente de acuerdo, Luis. La tecnología nos brinda oportunidades sin precedentes para personalizar ese aprendizaje, mejorar la comunicación entre todos los actores educativos y ampliar el acceso a la educación de calidad. Pero Luisa y estimados oyentes, por supuesto no podemos subestimar los desafíos que esto implica. La capacitación docente, que es un gran norte que tienen hoy las instituciones educativas, la infraestructura adecuada y la garantía de una inclusión digital equitativa son esos elementos fundamentales para aprovechar al máximo el potencial de la tecnología en el aula, que puede ser el aula presencial, el aula virtual o el aula combinada. Además, el trabajo articulado y colaborativo entre directivos, docentes, padres de familia y la comunidad educativa en general es esencial para enfrentar estos desafíos de manera efectiva. Así es, la colaboración nos permite entonces compartir conocimientos, experiencias y mejores prácticas, fortaleciendo así nuestro impacto y capacidad de innovación. Cuando trabajamos con otros, cuando hacemos equipo, incluso con nuestros estudiantes, vamos viendo otro horizonte posible y sabemos que toda esa evolución es social, es algo que se logra desde lo colectivo. Y no podemos dejar de lado el papel cada vez más relevante de la inteligencia artificial en educación. La IA puede ayudarnos a personalizar ese aprendizaje, identificar áreas de mejora y optimizar los procesos administrativos. Pero, como siempre, es importante recordar que la tecnología y la inteligencia artificial no son un fin en sí mismas, sino herramientas para alcanzar nuestros objetivos educativos y mejorar la experiencia de nuestros estudiantes, porque si nos quedamos solamente en la tecnología por la tecnología y no nos hacemos la pregunta del por qué y el para qué de su implementación, pues no va a afectar significativamente los procesos que desarrollamos. Así es, Luis. Y finalmente, se trata de preparar a nuestros estudiantes para enfrentar los desafíos del futuro, equipándolos con las habilidades y competencias necesarias para triunfar en un mundo cada vez más digitalizado y globalizado. Definitivamente, Luisa, la gestión educativa efectiva, la apropiación de la tecnología, el trabajo colaborativo y la integración de la inteligencia artificial son esos pilares fundamentales para lograr el objetivo. Entonces, la invitación, estimados oyentes, es seguir trabajando juntos para construir ese futuro educativo que esperamos y que ojalá sea brillante. Gracias a todos por acompañarnos en esta importante reflexión con el tema del día. Atención, mentes curiosas, prepárense para una aventura exploradora. Bienvenidos a la sección Entrevista Curiosa, conectando con expertos de Café Duty, donde revelaremos curiosidades y anécdotas fascinantes de la industria. Bienvenidos, estimados oyentes, a nuestra sección Entrevista Curiosa, conectando con expertos, en la cual exploraremos las últimas tendencias en educación y tecnología. En este episodio entrevistaremos a Maritza Cuartas.
Ella es experta en pedagogía y proyectos educativos, quien coordina el componente pedagógico de la Fundación Puerto de Cartagena y los proyectos pedagógicos de la institución educativa Salim Bechara. Maritza, qué gusto tenerte en el programa. Bienvenida. Mil gracias, es un gusto poder estar acompañando y pues sobre todo desde los temas de innovación, de educación que tanta pertinencia tienen en estos momentos. Maritza, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, para comenzar, nos gustaría que nos hablara sobre cuáles son los principales desafíos que enfrenta la gestión educativa en la actualidad. La gestión educativa hay que entenderla desde diferentes campos. Hay un campo de gestión escolar y hay un campo de lo que nosotros llamamos la gestión educativa en general. ¿Qué sucede? La gestión escolar para nosotros es la que se da directamente en la escuela, pero que debe responder a una gestión educativa en términos de las políticas educativas de la región, las políticas educativas de la nación y las políticas educativas en gestión a nivel global. No más el pensar en la gestión escolar cuando pensamos en la misión y la visión, ya estamos en ese horizonte institucional que marca inmediatamente que detrás de una misión y una visión hay una cantidad de componentes y de procesos que van desde las gestiones, pero de por sí siempre se rigen hacia 4 gestiones, ¿no? La gestión comunitaria, que es la que tiene que ver con los padres de familia, en donde hay unos procesos administrativos interesantes, unos procesos sociales, como la selección de la sociedad, la asociación de padres de familia, y todos esos aspectos que conciernen a vincular al padre, no solamente a los aspectos pedagógicos de su hijo, sino también a otros aspectos que tienen que ver con la escuela. Tenemos la gestión administrativa en sí, que en mucho tiempo estuvo aislada como el proceso pedagógico, pero que hoy día debe tener ese componente también de misión y visión de toda la institucionalidad para que también represente todo un aspecto de integralidad. Tenemos la parte directiva dentro de esa gestión, porque cuando hablamos de esa combinación tienen que ver con los directivos como líderes, pero no líderes con unos aspectos de liderazgo horizontal o vertical, sino contributivo realmente y distributivo. Entonces, cambia totalmente la mirada que tenemos de la educación y entra una mirada mucho más incluso empresarial. La gestión trae procesos empresariales que muchas veces no son aceptados directamente como parte de la escuela por tener todo una filosofía lo pedagógico, pero que en su adaptación y en su conciencia pueden perfectamente mirarse desde allí. Yo creo que ese es el desafío más grande del directivo, es poder soltar desde un liderazgo distributivo, soltar muchas de esas decisiones y ser consensuadas realmente dentro de la institucionalidad. Allí es donde los directivos de pronto tienen que mirar un poco los sistemas de innovación directiva a nivel de otros espacios para poder recoger las buenas prácticas y mirar la escuela con esa visión de una escuela que responde a una globalidad. Diría yo que en lo pedagógico los directivos y las gestiones deben estar también como diseñados para ser integrales, no para que solamente se formen los maestros y el directivo no sepa en realidad cuáles fueron los aspectos o los contenidos que vieron sus maestros, sino que los docentes y los directivos formen parte de las formaciones y de las actualizaciones. Es importantísimo que el directivo esté respondiendo pedagógicamente a la actualidad, y ahí hay otro desafío, porque muchas veces esta parte de gestiones se queda en una cantidad de documentos que hay que entregar y se va relegando la parte pedagógica. Entonces, diría que hay muchos desafíos para enfrentar, hay muchos aspectos que hay que analizar. Uno de ellos es la falta de
la falta de información en las instituciones educativas, lo cual también corresponde a una gestión directiva, y el manejo de la información, y sobre todo hoy día que tenemos inteligencia artificial, debería ser mucho más fácil el manejo de la información, pero los datos en América Latina, sobre todo las estadísticas, las buenas prácticas, son muy difíciles de gestionar porque no se encuentran sistematizadas debidamente. Entonces, hacer evaluación o valoración de la educación desde las gestiones es difícil porque no tenemos una estadística clara que permee los aspectos pedagógicos y directivos que se necesitan. Creo que por allí tenemos varios desafíos para comenzar a analizar. Muchas gracias, Maritza. Pues la verdad nos has dado un escenario bastante completo de lo que significa la gestión educativa, de cuáles son esos frentes a abordar, los grandes desafíos con los que se cuenta. Y bueno, si en este momento nos están escuchando directivos y con tu amplia experiencia, pues en toda esta labor de consultoría, de capacitación, y además me consta, vives lo pedagógico de una manera positiva, pensando siempre en el docente, por supuesto acompañado de la gestión administrativa y de la sistematización de las experiencias de aprendizaje. ¿Qué buenos ejemplos concretos, qué buenas prácticas nos podrías hablar o poner como referencia, que conozcas en, digamos, donde funciona bien y están como sincronizadas esas prácticas entre lo administrativo y lo pedagógico? Sí, realmente se crea un abismo muchas veces entre lo Ujú. administrativo y lo pedagógico, y a nivel directivo los tiempos a veces hacen que el abismo se vaya volviendo mucho más profundo. Entonces, yo diría que las gestiones necesitan procesos serios. Creo que una de las prácticas más importantes que puede tener un directivo es que pues tenga claridad en su proyecto educativo institucional, pero que sea una claridad desde la práctica, no desde el compromiso de hacer el proyecto educativo institucional y dejarlo en el papel, sino de poder hacerle seguimiento. Creo que hace mucha falta el seguimiento, la valoración, el poder estar evaluando en los procesos, tener responsables directos dentro de esos procesos. Y hay algo muy importante para la gestión directiva en estos entornos mixtos. Estamos viviendo y todavía post pandemia, y es los entornos digitales. Los centros educativos con entornos digitales definitivamente deben tener su plan de gestión TIC, muchas veces conocido como plan de gestión del centro. ¿Por qué? Porque el plan de gestión TIC une lo administrativo con lo pedagógico, y en esa administración de la parte tecnológica que tiene ese concepto administrativo, a pesar de que tiene un concepto pedagógico, es necesario que el directivo esté allí en un plan de gestión, y un plan de gestión es todo un proceso que tiene unas estrategias, que tiene un inventario que hay en su institución, que permite reconocer la formación de sus maestros, que permite reconocer cuáles son las capacidades y los tipos de aprendizaje de sus estudiantes, que permite establecer estrategias a corto, mediano, largo plazo, pero con seguimientos y valoraciones todo el tiempo, para poder ver dónde hay que mejorar, en qué aspectos hay que ir avanzando, en dónde se lograron éxitos, y eso hace que sea dinámico. O sea, considero que en este entorno digital que estamos enmarcando en América Latina, lo primero que debe haber es un plan de gestión TIC con unos representantes que puedan ayudar a liderar el proceso al interior de la institución, que tenga representaciones pues de padres de familia. Importantísimo que todo lo que tenga que ver con gestión estén los padres de familia, pero que estén los docentes viviendo también y haciendo toda la criticidad de los procesos. Y creo que allí este como plan, es que no es un documento, es un plan con seguimiento. Eso permite que se tenga como un libro
un libro abierto de cómo va la institución en estos aspectos, en donde comienza el diálogo entre lo administrativo, lo pedagógico, lo tecnológico, y eso hace que esa dinámica pues sea siempre una dinámica en proceso. Y allí es donde diría yo que las buenas prácticas me han permitido evidenciar que donde hay planes de acción serios, con seguimiento, con acompañamiento, con valoración y evaluación, es donde siempre se va buscando las mejoras y donde se reconocen dónde están esos puntos que se deben priorizar para poder llegar a una calidad educativa de excelencia. Toda la razón, en serio que lo que mencionabas del hacer seguimiento, de poder llevar una trazabilidad, ¿no? Porque en el papel todo queda muy bonito, a la hora de llevarlo a la práctica sí hay unos desafíos y esa articulación de la gestión administrativa más lo pedagógico y lo tecnológico tiene que articularse muy bien para poder llevar esos planes a la realidad. Y una vez que se empiezan a ejecutar, es importante lo que tú mencionas del seguimiento, o sea, me parece vital lo que mencionas. Ahora, Maritza, yo sé que en la institución educativa Salim Bechara ustedes han implementado un proyecto de formación docente en competencias digitales del marco europeo, han metido temas de robótica y también el marco de transformación educativo digital y HP RTCI. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre este proyecto que vienen desarrollando desde el año pasado? Bueno, en realidad el proyecto se llama Escuela Inteligente, es un proyecto de la Sociedad Portuaria de Cartagena y Contecar, por medio de la Fundación de Puertos de Cartagena. Se realiza en la institución Salim Bechara y pues se han priorizado 4 componentes. Un componente de transformación social educativa, un componente pedagógico, un componente de tecnología con sentido y un componente precisamente de evaluación, sistematización y acompañamiento. Entonces, cuando uno tiene claro cuáles son los componentes que van a abarcar y sobre todo con un desafío que es el mejoramiento de la calidad educativa y priorizando los estudiantes, pues también podemos decir que en esa prioridad de los estudiantes la relación docente-estudiante es importante. Y desde allí entonces en el componente 2, que es el de empoderamiento de los docentes, se trabaja todo lo que es necesario en las competencias digitales, en este caso las del marco común europeo, y eso ha permitido que los docentes comiencen en diferentes etapas a apropiar. ¿Y por qué decimos que en diferentes etapas? Porque pues desde la experiencia nosotros hemos visto cómo los docentes no es que de la noche a la mañana se vuelvan en unos expertos en educación digital o en llegar a la transformación de sus instituciones educativas hacia una innovación educativa, sino que se inician procesos de reconocimiento de las tecnologías emergentes que hay en el momento, y cuando el docente ve y analiza y lleva a la práctica uno de estas apropiaciones de tecnologías emergentes, comienza a sentir esa necesidad de ponerse al día con los aspectos pedagógicos y las competencias digitales. Desde ese punto de vista, nosotros hemos hecho un marco muy interesante, que fue primero un diplomado en innovación pedagógica y didáctica con los docentes, y en ese, por cierto, se hizo todo virtual. Y era muy interesante porque los docentes no tenían la experiencia de la virtualidad, pero cuando la virtualidad tiene fondo, tiene forma y tiene sentido, los docentes comienzan también a involucrarse. Entonces, era interesante poder ver los docentes 2, 3 horas haciendo todo un trabajo con unas dinámicas importantísimas, porque la virtualidad necesita de esas dinámicas, y desde allí conocer lo que eran las tecnologías emergentes, las didácticas emergentes, poder iniciar procesos de innovación, y después ellos completaron todo este trabajo con ya un trabajo mucho más aterrizado en las competencias digitales. Todo este programa se hizo teniendo en cuenta
los estudiantes, buscando nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprender y sobre todo que el docente hiciera parte también de ese proceso de aprendizaje, que reaprendiera, que los temores se convirtieran en desafíos y eso hace que el maestro comience a verse como parte del sistema, no como un transmisor de conocimiento, sino que también sus procesos de aprendizaje están allí. Reconocen cosas importantísimas como que unos son muy visuales, ellos comienzan a ver que estas tecnologías emergentes tienen que ver desde las diferentes formas de aprender y se reconocen ellos como estudiantes que tienen diferentes formas de aprender. Entonces, eso acerca mucho más lo que necesitamos, que el docente no tenga esa brecha generacional con el estudiante, sino que también haga parte del proceso. Creemos en teorías muy importantes como la teoría de Puente Dura. Tuvimos toda una transversalidad de lo que son las competencias digitales aplicadas en el aula. Y esto es importante cuando se hacen las competencias digitales porque el docente de una vez está preparando sus secuencias de aprendizaje, de una vez está pensando cómo las voy a hacer en la clase y de una vez las está llevando a la práctica con sus estudiantes. Entonces, sigo insistiendo, todo debe ser procesos vivenciales, experienciales, que permitan que el docente lo que aprende lo aplique, porque muchas veces tuvimos muchas experiencias de grandes programas que después de realizado el trabajo de formación, inmediatamente los docentes dejaban eso en el papel y ya no se hacía más el proceso. Consideramos también importante dentro de esa formación haber formado a los docentes en todo un proceso socioemocional, que hizo parte del componente 1 de transformación social educativa, que viene siendo como post-pandemia. Teníamos unos retos muy grandes y unos desafíos de responsabilidad, sobre todo con los estudiantes que venían de procesos pospandémicos fuertes, de aislamiento social, de pérdida en temas y procesos pedagógicos. Entonces, se inició, creo que eso fue un acierto válido y exitoso el haber formado a los docentes en competencias socioemocionales como liderazgo, mentalidad de crecimiento, colaboración, comunicación y muchos temas que tienen que ver con estas skills que nos permitió que ellos también tuvieran unos espacios diferentes, ¿no? Espacios lúdicos, en donde ellos reconocían en ellos como profesionales inicialmente cómo eran sus competencias socioemocionales y poder así integrarlas posteriormente a todo lo que son las secuencias digitales desde las competencias que estaban aprendiendo y desde la forma en que estaban integrando las secuencias de aprendizaje. Y el otro componente de esa formación es poder que ellos sean partícipes de otros espacios. Por ejemplo, se pudo llevar unos docentes y un directivo a un congreso en una ciudad cercana a Cartagena para que participaran de ese congreso y trajeran toda su experiencia y la compartieran con los maestros. El otro espacio de formación que nos parece importantísimo es el de las comunidades de práctica. Las comunidades de práctica iniciales, porque no son comunidades de práctica maduras, porque no han tenido esa experiencia, pero sí de manera orgánica iniciar con ese proceso de las comunidades de práctica como espacios en donde los maestros se escuchan y comienzan a crear contenidos, a evaluar contenidos, a manejarse ellos como personas integrales de un área y de otra y no como áreas aisladas. Entonces, el proceso de formación estuvo ligado a todo eso, a cómo ellos miran los proyectos transversales también de su institución para poder hacer eso que estamos hablando ahora de la gestión, que es la planificación, que se necesita, esos planes de acción, la sistematización del proceso también. Entonces, miren que cuando hablamos de competencias digitales, en realidad nunca se habló de unas competencias digitales aisladas.
en donde el maestro aprendiera comunicación a través de herramientas, sino que cómo aplicar esas herramientas, y en eso pues se trabajó con la educación y con Hewlett Packard, y creo que allí es donde se comienza a mirar la necesidad de la práctica y del hecho de que las secuencias didácticas sean como el producto final de todo este proceso de formación. Bueno, sin duda, con lo que dices, Maritza, un proyecto integral, sobre todo que apuesta por las personas, que apuesta por un relacionamiento también mucho más horizontal, vivo, que se nota que realmente hay un sentido de pertenencia, pues por el proyecto, por lo que se quiere hacer y por también cómo continúa. Y bueno, cuéntanos un poco y a los oyentes, eh, ¿qué se viene para darle continuidad este año? Sobre todo con algo que también mencionabas, que es lo del tema de la inteligencia artificial, que es otro gran desafío. Bueno, el proceso es cíclico, y desde ese punto de vista, en su planeación inicial estaba todos los pasos a seguir, teniendo en cuenta la necesidad de hacer ajustes, y se hizo los ajustes necesarios en el momento en que se necesitó. En este año ya estamos en un proceso de sostenibilidad, porque tenemos maestros formados, porque hay un plan de gestión TIC, porque hay un PI ajustado. Ya se hizo un proceso en el PIAR para los estudiantes con necesidades educativas especiales. Ya se tienen proyectos transversales relacionados con los programas complementarios que se realizan en jornadas contrarias con estudiantes. Se ha hecho un trabajo de 2 años, 3 años de pre-IFES con estudiantes y de liderazgo con estudiantes. Está todo lo que se viene situando desde la fundación como la sociedad, la parte sociodeportiva de los estudiantes, la banda musical, la orquesta. Entonces, todo esto que se ha venido trabajando, pues necesita un plan de sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo. Y en ese punto es importante tener en cuenta que allí es donde se va a hacer una mayor sistematización, un mayor acompañamiento y seguimiento en el aula. Entonces, el plan de sostenibilidad recoge todo eso, recoge la necesidad de la actualización, sobre todo en la parte de inteligencia artificial y educación, recoge la parte de las herramientas y las suites que se pueden utilizar. Es importante recalcar que todo este proyecto tiene un soporte tecnológico amplísimo, un aula de innovación RTCI, recoge también una cantidad de portátiles a disposición de la institución, más de 150 portátiles, y eso hace que pues se tenga también pues un cubierto todo este aspecto tecnológico que es necesario para la sostenibilidad. En esta sostenibilidad también es necesario establecer las relaciones con otras entidades, poder llevar a los docentes y a sus estudiantes a abrir la escuela a otros espacios. Por eso entonces dentro del plan tenemos pendiente poder realizar con Educación y con Hewlett Packard, poder hacer como este intercambio de experiencias con otras instituciones que tengan las aulas de innovación, y poder también que se comparta de una manera mucho más amplia con otros espacios. Dentro del plan de sostenibilidad también pues está todas las gestiones, los planes de mejoramiento institucional, las autoevaluaciones, con esta mirada de nuevos indicadores. Entonces eso nos crea a nosotros pues mirar más hacia el marco de transformación educativa que hemos venido realizando con Hewlett Packard, y centrarnos más hacia esos espacios y esos indicadores internacionales. Y desde allí poder mirar que la sostenibilidad no es estandarizar un proceso, sino que es lo contrario, es dinamizarlo para que salga de la escuela, para que se formalice, digámoslo, como parte de la curiosidad, de la creatividad, como parte de que las competencias digitales de comunicación y colaboración se den, pero no solamente
queden en el aula, sino que también comiencen a romper otros espacios, otros paradigmas, se vayan mucho más allá de la escuela y comenzar a ver la escuela como algo global. Gracias, Maritza. Maritza, vamos a pasar a unas preguntas curiosas. Entonces, te pregunto, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál elegirías y por qué? Un superpoder, Ujú. la creatividad, me parece que es importantísimo, nos permite a nosotros ampliar la mente, entender al otro, comprender más el mundo, cuestionar más lo que nos rodea, que creo que se ha perdido mucho, el cuestionarnos lo que hacen los niños me parece interesantísimo, entonces, cómo no poder tener el poder de llevar las preguntas infantiles a muchos aspectos de la ciencia y poder transformar desde la creatividad. Muchas gracias, Maritza. Y creo que elegiste un muy buen superpoder. Y bueno, para finalizar con otra pregunta curiosa, si pudieras viajar a cualquier época de la historia para observar una clase, ¿a dónde irías y por qué? Esa pregunta sí es bien interesante. Bueno, no sé, me encantaría estar en un salón de los años 1800 con Helen Keller. ¿Por qué? Porque a pesar de todas sus falencias de la época, todas las falencias de la época, pudo sobresalir con una cantidad de procesos de discapacidad visual, auditiva. Entonces, creo que sería como una base bien interesante para poder crear algo que realmente sea inclusivo. Entonces, a mí me encantaría mirar una clase de esa época en donde hubiese niños con discapacidades auditivas, visuales, de aprendizaje, y que en esa época que no había toda la tecnología de hoy día, cómo se desempeñaban para tener una base muy grande y muy sólida para pensarnos en algo realmente transformador para la vida de estos niños. Qué Qué bien, lindo, ¿cuánta? Maritza. Sí, sí, qué bien. Muchas Claro, gracias, Maritza, por interesante, compartir. perfecto. Gracias, Maritza, por Sí, sí. compartir todos tus conocimientos y experiencias con nosotros. Pues la verdad es que esa visión que tienes de la gestión educativa, la importancia de la formación de docentes, de los directivos, en competencias digitales, en nuevas tecnologías y también nuevas formas de enseñar, pues como que nos motiva a todos a seguir trabajando por una educación de calidad. Mil gracias por el espacio, mil gracias por la entrevista. Bueno, muchas gracias, Maritza. Como siempre, un gustazo compartir con vos y aprender también de vos. Sumérgete en esta sección llena de consejos prácticos y trucos digitales, desde optimizar el uso de herramientas educativas hasta estrategias para potenciar la participación de los estudiantes. Hacks Educativos es el nombre de nuestra sección. Te ofrecerá recursos valiosos para mejorar la experiencia de aprendizaje. Hola a todos, hoy en Hacks Educativos vamos a ver la herramienta de Trello. Esta herramienta nos sirve para gestionar proyectos, entonces podemos tener todo de manera organizada con nuestros diferentes colaboradores y asignar tareas. Entonces, como pueden ver, es trello.com la dirección de la herramienta y ya luego podemos ir a donde aparece el login. Y el login, casi si ya tenemos una cuenta de Google o de Microsoft o de Apple o incluso de Slack, pues ya podríamos tener una cuenta en Trello, ¿cierto? Hay, por supuesto, la opción gratuita y está la opción paga con más funcionalidades. Vamos ahora a ver un tablero de Trello ya cuando ingresamos y estamos logueados. Le damos clic en crear tablero y podemos elegir pues entre algunas plantillas, colores, tenemos fondos, tenemos colores y aquí pues le estamos poniendo un título de prueba como para que ustedes lo puedan ver y le damos clic en crear. Aquí podemos añadir diferentes listas. Entonces, por ejemplo, que estos sean los pendientes, sean las actividades en curso. En curso. Y ¿Mm? la otra, por decir algo, las realizadas. Esto es algo Realizadas. básico. Ujú, un Ustedes la ejemplo. lista la eligen, sí, como quieran. Y miren que podemos ya añadir algo que se llama
tarjetas en cada una de las listas. Por ejemplo, si le damos acá, podemos ya como tal a la tarjeta ponerle un nombre para saber qué está ocurriendo. Entonces, exacto, por ejemplo, definir el proyecto de clase, añadir tarjeta, ingresamos donde está el lapicito de editar y miren todo lo que tenemos. Abrir tarjeta, por decir algo. Y ya tenemos la posibilidad de añadir miembros, de poner el mensaje como lo están viendo en el texto central, de poner etiquetas. Veamos un poco las etiquetas porque le podemos dar colores e incluso poner nombres. Y así ya sabemos, por ejemplo, definir el proyecto de clase y poner matemáticas, por decir algo que sea de las de matemáticas, que el amarillo sea ciencias sociales. Ya cuando tenemos las etiquetas, pues ya podemos tener también una lista Un de chequeo, checklist, ajá. ujú, donde asociada a esa etiqueta en específico las ponemos las fechas. Esto es muy importante porque las fechas es hasta cuándo podemos ejecutar esa tarea. Podemos poner archivos adjuntos para tener documentos de referencia. Tenemos la portada también y hacer comentarios con las personas que invitamos al tablero y responderlo donde dice actividad como si fuera un hilo conversacional. Asimismo, es posible compartir, pues tanto desde la misma tarjeta, y si nos salimos de la tarjeta y si nos salimos de la lista, también podemos en la parte superior derecha, donde dice compartir, pues podríamos compartir ya el tablero. Es hora de encender la chispa de la innovación, Luis. Bienvenidos a la sección Novedades Transforma tu Aula de Café Dutic. Desde Grupo ADE tenemos workshops especializados para directivos de instituciones educativas en los cuales se realiza un trabajo de planeación y construcción para el proyecto educativo institucional, el plan tecnológico, la gestión del cambio y los desafíos que se tienen hoy en día. Como lo mencionaba Maritza, es algo importante para tener en cuenta a la hora de trabajar un proyecto de gestión educativa. Desde el Grupo A de la TAM se ofrecen formaciones para los docentes en las competencias digitales del marco europeo, que también lo referíamos en la entrevista y fue el proceso que vivió el Colegio Salim Bechara de Cartagena este año y también el año pasado, y en las aulas de innovación con zonas creativas que propician el trabajo colaborativo e interdisciplinar y donde se conjuga lo administrativo y lo pedagógico. Entonces nos pueden consultar sobre estos workshops para directivos y las formaciones para docentes y así acompañarlos en todo este proceso. Bueno, esperamos, por supuesto, tenerlos, que ustedes sean también invitados a Café Dutic. Ya hoy estamos llegando al final de otro episodio, ya saben, les agradecemos por acompañarnos en esta travesía educativa, pero también los invitamos a que sigan siendo protagonistas. Escriban sobre sus proyectos, acciones y reflexiones educativas. De hecho, este tema que tratamos en la sesión de hoy nos lo sugirió un oyente, un docente, que nos dijo pues que le interesaría mucho como ese punto de la gestión educativa y lo pedagógico, que a veces no están en concordancia. Entonces, ustedes también nos pueden sugerir temas o nos pueden contar sus experiencias para que sigan siendo protagonistas. Los invitamos a seguir conectados y hasta la próxima.